semestres anteriores, con había muchos palabras, y eso que lo daban corporativo el examen. Vamos a hacer 2, 3 pruebas, ¿ya? Que no haya reclamos de que acá fue más difícil, acá fue menos difícil, es un azar, ¿ya? Entonces, ya, tranquilo, los conceptos están en todos los libros, así es que no hay mayor problema, ¿ya? Solamente lean bien la pregunta. La respuesta está pues en la pregunta. No vamos a preguntar cosas que no están ahí, pero siempre hay pues distractores, siempre hay formas que inducen error. Entonces con eso sí jugamos bastante, ¿ya? Pero si tienen el concepto claro, no va a haber mayor problema. Entonces vamos a comenzar con lo que es pues patología del cristalino, ¿ya? Entonces cuando hablamos del cristalino estamos hablando de una estructura viva, de una estructura transparente que va a derivarse del ectodermo y que como característica es de que está en un crecimiento continuo, ¿ya? Y no solo eso, sino que tiene un aparato suspensorio original que con el tiempo va perdiendo esta capacidad, sobre todo de contraerse, y por lo tanto va a manifestarse en una patología de disminución de la acomodación. Tiene una nutrición extravascular al ser un tejido totalmente avascular. Se comporta como una célula gigante y no origina neoplasias. Ahora bien, el cristalino, ¿cuál es la utilidad del cristalino? Principalmente una función óptica. El cristalino es el segundo lente del ojo en cuanto a poder, ¿ya? Y va a tener una función pasiva. ¿Por qué? Porque cumple una función de lente convergente y una función activa donde va esta convergencia del lente tener una potencia variable de tal forma que uno va a estar enfocando, sobre todo para la visión cercana, donde se necesita mayor poder de visión, ¿ya? Ahora, también tiene una función protectora. ¿Por qué razón? Porque el cristalino va a absorber una serie de sustancias que son nocivas para la retina, dentro de los cuales tenemos pues a las radiaciones ultravioletas, ¿ya? Entonces, los lentes intraoculares que vayamos a poner en lugar del cristalino debieran de tener también esta función de absorber lo que es la radiación ultravioleta. Entonces es una lente biconvexa, una lente blanda, elástica, transparente, avascular y muy refractiva, ¿ya? Segundo poder de refracción en el ojo. Durante la vida embrionaria, al nacimiento, es casi esférica, pero esto va cambiando de forma progresiva en la medida que se van sumando una serie de fibras cristalinianas que van a hacer pues, de que su forma también varíe. Entonces, el diámetro anteroposterior es de 3.5 milímetros y lo que es el diámetro ecuatorial 9 milímetros, ¿no? Llamamos diámetro ecuatorial, diámetro anteroposterior. Ahora bien, habíamos dicho que el cristalino crece a lo largo de toda la vida. En la imagen izquierda ustedes ven el cristalino de un niño y en la imagen derecha el cristalino de un adulto. ¿Por qué razón crece? Porque constantemente se van sumando fibras cristalinianas que van a ir formándose en el epitelio del cristalino. Ahora bien, el cristalino, habíamos dicho, es un derivado ectodérmico, pero especial. En condiciones normales, el epitelio de una epidermis o una membrana mucosa se va a reproducir y se va descamando
y se apoya pues sobre una membrana basal. En todas las células sucede esto. Desde la membrana basal el epitelio se va descamando. Pero ¿qué es lo que sucede en el cristalino? De que va a haber un epitelio, digamos, pues puesto al revés. ¿Qué implica esto? De que este epitelio está hacia la parte interna y cumple la función que cumple en otros tejidos, cuál es la de ir generando pues lo que es tejido epitelial, de tal forma que esto hace que vaya creciendo de forma constante, porque el epitelio no se elimina, sino que se va a transformar en una serie de fibras que se desplazan a la parte más central y esto va compactándose. Cada nueva fibra que se va creando va compactándose sobre las fibras previas que están más centrales. ¿Ya? Esto hace de que el cristalino con el tiempo vaya creciendo, ¿no?, por esta situación. Entonces, nosotros vamos a tener en un cristalino una parte del ecuador desde la cual se va a generar las demás fibras de forma constante y va a haber una parte que es el polo anterior, el polo posterior, la corteza y el núcleo. Todo esto lo constituye lo que es el cristalino. Ahora, las células epiteliales están localizadas en lo que es el ecuador del cristalino y estas se van a transformar en estas fibras, las mismas que son fibras transparentes, muy adheridas a sus vecinos, que sigue creciendo, ¿no?, envolviendo una a otra como si fuesen pues lo que es las capas de una cebolla. ¿En qué posición? De una dirección desde el ecuador hacia los polos, ¿no? De tal forma que en un cristalino vamos a tener una capa concéntrica como si fuese pues una cebolla. Las capas más centrales involucran un crecimiento de estas fibras que se ha dado a una etapa más temprana de la vida. La más superficial son las últimas que están apareciendo. Entonces, cuando nosotros evaluamos el cristalino, vamos a ver que va a existir 5 capas. Desde la parte más anterior tendremos la cápsula, la corteza, el núcleo del adulto, el núcleo fetal y el núcleo embrional. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Porque hay patologías, sobre todo las cataratas, que van a tener lugar en alguna parte de este cristalino. Entonces, lo que decíamos, cápsula, epitelio, fibras de corteza, núcleo compactado, las fibras cristalinianas que son elásticas, que son transparentes, que tienen una predisposición especial que hace que éstas sean transparentes y que no produzcan ningún tipo de distorsión en lo que significa la transmisión de la luz. Entonces, estas fibras cristalinianas están pues formadas por lo que son proteínas, unas proteínas cuyas células van a perder sus organelos y se elongan en dirección desde el ecuador a los polos, ¿no? Tienen una forma hexagonal, adherida a sus vecinas, con una estructura muy elástica que no va a interferir con lo que es el paso de la luz. Entonces, al ser el cristalino una estructura totalmente avascular, lo que es la nutrición va a estar a expensas de lo que significa la circulación del humor acuoso, que va a dañar o bañar completamente a lo que es pues estas fibras del cristalino. Ahora, en el cristalino se va a dar pues también una serie de reacciones químicas que van a estar dadas por las enzimas exogenasa para convertirla en
glucosa 6-fosfato, una glicólisis anaeróbica. Ahora bien, como habíamos dicho, el humor acuoso que va circulando en forma constante alrededor del cristalino es la encargada de nutrir al cristalino. El cristalino tiene un ligamento suspensorio que son las fibras celulares que van a encargarse de que el cristalino esté en esa posición, pero también va a cumplir un rol en cuanto a que este cristalino va a cambiar su curvatura para que de esta forma pueda producir un enfoque a través del cual nosotros vamos a ver más nítidamente. Ahora bien, estas fibras celulares se originan pues en los valles interciliares y se insertan en el ecuador del cristalino. Forman parte de lo que es el sistema elástico general. Estas fibras celulares se pueden apreciar que están, ¿no? lo que es en la parte ecuatorial sobre todo, y en este caso, donde hay una subluxación del cristalino, también podemos ver las fibras. ¿Ya? Muy bien, entonces la acomodación es una parte muy importante de lo que es el cristalino. Merced a este poder de acomodación, nosotros vamos a poder enfocar de tal forma que con este enfoque podemos ver más nítido para distancia, también para cerca, sobre todo para lo que es la visión cercana. Ahora, esta acomodación va a ir perdiéndose en forma progresiva, es algo natural. Uno tiene mayor acomodación en la etapa de la niñez, en lo que es la adolescencia, y esta va perdiéndose en la etapa adulta, hasta que a partir de los 40 años disminuye considerablemente. Entonces, este reflejo de acomodación va a originarse en qué circunstancia? Cuando una persona está viendo borroso. Cuando se ve una imagen que es borrosa, a través de lo que son las vías aferentes, va a haber pues un estímulo que va a ir hasta el núcleo geniculado lateral o el área 17 a nivel cerebral, desde la cual van a salir vías aferentes para que se produzca lo que es este fenómeno de acomodación. Bien, entonces durante la acomodación disminuye lo que se dice el radio de curvatura del cristalino, y ahí podrán ver algunas fotografías donde el cristalino va cambiando de lo que es de forma en la medida en que interviene el factor de acomodación, y a su vez como esto se va perdiendo a lo largo de los años. Entonces, cuando hay un fenómeno de acomodación, ¿qué es lo que va a pasar? El cristalino va a cambiar su curvatura ante lo posterior. Eso es lo que sucede en el enfoque. Y la presbicia que va a aparecer cuando se va perdiendo progresivamente esta capacidad de enfoque va a hacer que en su momento se necesite lo que es pues un lente para suplir esta patología. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar lo que es el cristalino? A través de lo que es la lámpara de hendidura. ¿Por qué razón? Porque la lámpara de hendidura es un aparato que nos permite hacer un examen que hace corte de todas las estructuras transparentes del polo anterior del ojo. Entonces, con la lámpara de hendidura, nosotros a través del corte de una estructura transparente
como es el cristalino, podemos ver qué está pasando en las diferentes capas que habíamos mencionado, ¿no? Útil sobre todo para determinar las diferentes capas del cristalino, ver dónde está localizada la catarata o qué otra patología existe. Y cuando se hace la evaluación, se debe de hacer lo que es una evaluación bajo midriasis. ¿Por qué razón? Porque generalmente una de las patologías más frecuentes en lo que es cristalino lo constituye la catarata. Y la catarata se opera, pero para operar tenemos que tener en cuenta de que también ese cristalino esté bien sujeto, ¿no? Porque hay patologías, como vamos a mostrarlas, de que este sistema de sujeción también falla. Ahora bien, el cristalino es una estructura transparente que cuando se evalúa con lo que es una fuente de luz directa, como podría ser una linterna, no se va a percibir gran cosa porque se va a observar como estamos observando ahí. Lo importante es lograr el efecto de hendidura. Entonces, ese efecto de hendidura que está pasando acá va a hacer de que nosotros podamos ver la cápsula anterior, la corteza anterior, cápsula posterior, corteza anterior y lo que son los núcleos, ¿ya? Este es el efecto de hendidura que va a producir la lámpara de hendidura. Acá radica lo que es la importancia. Y el corte no solamente lo hace el cristalino, sino también de estructuras transparentes como la córnea, o de pronto también podemos evaluar qué es lo que está ocurriendo en la cámara anterior. Este efecto de hendidura se da para estructuras transparentes. Cuando no existe la transparencia adecuada, entonces la luz se ve reflejada, no se produce el efecto hendidura. Vean acá, más o menos algo todavía se puede visualizar, pero si no va a haber un reflejo, y ese reflejo tiene una coloración amarillenta, más o menos. También se puede lograr con la lámpara de hendidura lo que es el reflejo de retroiluminación, a través del cual se puede observar, por ejemplo, que hay una catarata, ¿ya? Con una retroalimentación. O sea, la lámpara de hendidura nos va a dar dos efectos: el de corte de la estructura transparente y lo que es la retroalimentación. Entonces, comencemos a ver lo que son algunas patologías en el cristalino. Hay patologías que van a ir traducidas en lo que es alteraciones en la posición del cristalino. Entonces, cuando estamos en este tipo de patologías, es pues cuando falla el sistema celular suspensor cristalino, de tal forma que hace que este cristalino se vea desplazada en forma parcial o en forma total. Y esto puede ser congénito, esto puede ser adquirido. Cuando es congénita, va a haber pues una debilidad elástica celular, tienden a ser bilaterales, y esto se va a presentar en las diferentes ectopias que vamos a mencionar. Cuando es adquirida, esta puede ser secundaria a un traumatismo y puede ser una luxación o una subluxación. Cuando hablamos de luxación, cuando existe, mejor dicho, el cristalino no está en su sitio, está en una zona diferente. Y la subluxación es cuando el cristalino está en el sitio donde debe estar, pero ubicado, digamos, parcialmente en ella, ¿ya? Como lo vamos a ver. Muy bien, entonces, alteraciones en lo que es la posición del cristalino. En la figura 1
estaríamos viendo una subluxación del cristalino. Este cristalino está en la posición solamente que caída a la parte más inferior. Entonces, esto es una subluxación. Una luxación completa, una luxación anterior en este caso, es la que corresponde a la 2. ¿Qué implica esto? De que el cristalino está en la cámara anterior. Y en la posición 3, que la luxación está en la cámara vítrea, es una luxación posterior. ¿Ya? Entonces, esto puede existir y cada uno de ellos tiene una manifestación en lo que es. ¿Ya? Ahora, cuando estamos frente a una luxación o subluxación traumática, esto ocurre pues por una contusión de la zónula, la misma que ya se encuentra debilitada. Encontramos una zónula debilitada ¿en qué circunstancias? Con la misma edad, en pacientes miopes, grandes miopes y en pacientes portadores de catarata. En estos grupos se puede encontrar ya una zónula debilitada donde cualquier cristalino, cualquier traumatismo puede condicionar una luxación del cristalino, subluxación del cristalino. ¿Y qué síntomas va a presentar un paciente cuando tenga una luxación o subluxación del cristalino? Puede haber una diplopia, el paciente ve doble, pero una visión doble monocular, o puede haber una visión borrosa cuando existe una luxación. ¿Ya? Puede haber complicaciones por efecto de esta luxación del cristalino, sí, dependiendo hacia dónde esté luxado el cristalino. Si está luxado a la cámara anterior, podrá haber un glaucoma agudo. Si está luxado a la cámara posterior al vítreo, podrá haber reacción vítrea a ese cuerpo extraño que significa el cristalino en el vítreo. ¿Ya? A ver, ¿qué estás viendo ahí en la figura? ¿Tiene la lista? Cuando los buscan las diferentes especialidades que estaban, tú eras Koch Romero, tú eras Paul, pues va a ser 22. Entonces alguien le ha apuntado un nombre. Todo se descubre, todo. Ya, Juan Ignacio Rayo Villanueva, Valdivia Barrio Nuevo, Valdivia Vázquez, ya, Linares Díaz, Valdivia Velázquez, Koch Romero, Ramos Quispe, Medina Serpa, de Martín Lazo, Castelo Gómez, Alejandro Manuel Velázquez, Montoya, Paul, Alonso Bryan, Wilber Adolfo, Ángel Ortiz, Graciela Ortiz.
Este lapicerito. A ver. Y lo apunto Ángel. El mismo lapicero, la misma letra. Aprenda a no dejar huella. Tiene que haber el crimen perfecto. Tiene que buscar eso. Ya, a ver, ¿qué estás viendo? Bueno, es una subluxación porque está en su sitio original, pero está un poco hacia la derecha. ¿Qué parte está? ¿Dónde no hay cristalino? ¿Dónde está? Acá la flecha. ¿Ya? Este cristalino debería estar más o menos detrás de toda la máquina, pero acá no. Entonces, este cristalino tendrá una buena sujeción, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando hay una mala sujeción, ¿qué va a pasar con este cristalino con el movimiento ocular? Acá ya está semidesplazado, se mueve, y eso se llama facodonesis. Se mueve. Ahora, de todos modos, cuando el cristalino está detrás del iris, entonces constituye una especie de estructura de soporte. Y el iris también, cuando hay movimiento ocular, no se mueve. Pero cuando no hay este soporte, ¿qué pasará con el iris? También se mueve. Una iridodonesis. Entonces, cuando hay una subluxación, habrá una facodonesis y una iridodonesis. Ahora bien, ahí tenemos una subluxación mayor. Ese cristalino, por ahí algo lo está soportando y está en esa posición. Entonces, la luz viene y se enfoca y pasa más o menos acá en el borde. ¿Ya? Entonces, como el iris está moviéndose, el cristalino está moviéndose, de pronto enfoca bien, de pronto pasa por el borde, etc. ¿Qué se va a presentar? Visión doble principalmente. Visión doble. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la luz que debiera pasar está justo en el borde y bueno, pues ahí produce distorsión y el paciente ve doble. ¿Ya? Es una subluxación. Entonces, el cristalino tiembla cuando se mueve el ojo. ¿Qué se llama eso? Facodonesis. Muy bien. Ahora, cuando ya el cristalino está fuera de su posición, está subluxado, esto está en cámara anterior. ¿Qué están viendo ahí en la imagen? Una inyección ciliar marcada, ¿no? ¿Qué puede estar pasando pues en esas circunstancias? Claro, está haciendo un glaucoma agudo. Es lo que se llama pues una hipertensión ocular aguda. ¿Por qué? Porque este cristalino está en cámara anterior, va a haber una obstrucción de lo que es pues el sistema de drenaje camerular y eso va a ocasionar aumento de presión. ¿Qué tratamiento se dará acá? Hay que sacar el cristalino. En tanto esté el cristalino ahí, no vamos a poder lograr hacer nada. Se saca el cristalino y se restablece todo. Doctor, esto se puede hacer por emergencia. Hay una reducción del cristalino en el frente del ojo y vale la
Bueno, puedes pasarla a la cámara posterior, pero puedes ya tener vitreitis, reacción vítrea, una inflamación vítrea. Pero mejor sacarlo. Ahora bien, puede ir a una situación como la 3, ¿no? No que vaya acá, sino a la parte del vítreo. Entonces esto también hay que sacarlo, porque esto se comporta como cuerpo extraño y el vítreo reacciona con una reacción inflamatoria. Supongan que están en esta situación y que no hay reacción inflamatoria importante, ¿ya? ¿Cuál será la manifestación del paciente en cuanto a visión? ¿Qué tendrá en cuanto a visión el paciente? ¿Tendrá visión doble? ¿Qué tan borrosa? ¿Por qué borrosa? No hay lente. Y si no hay lente, ¿qué va a pasar? Baja la visión. Es el segundo poder del ojo. Entonces, un paciente que no tiene cristalino va a estar con visión a 1 metro, 2 metros, una disminución brusca de la visión. Entonces, examinamos, no hay cristalino, el cristalino está acá, ¿qué nos va a llamar la atención? Una disminución marcada de la visión. ¿Ya? Ahora, si el cristalino está acá, hay una visión de cuentaderos a 1 metro. ¿Qué otra cosa habría que evaluar para justificar esa visión? Ya con el hecho de que no esté el cristalino en su sitio, se justifica esa baja visión. ¿Qué otra cosa podría haber? Ya puede estar haciendo una neuropatía secundaria de compensación. Ya. Podría estar haciendo una reacción vitreal, una vitreitis, que hace que haya un factor adicional para que la visión disminuya. ¿Ya? Muy bien, dentro de las causas congénitas, que son las diferentes ectopías, estas habíamos dicho que tienden a ser bilaterales, son hereditarias. Ya existe pues una debilidad celular, ¿no? Pero acompañado de otras patologías. El cristalino es ya más esférico. ¿Y esto en qué se presenta? En lo que es pues el síndrome de Marfan, el síndrome de Weimar-Chesaning y la homocisteína. ¿Ya? Todos estos van a ser ectopias. Por ejemplo, ahí estamos observando una esferopaquia, un cristalino más esférico y ya un grado de subluxación. ¿Qué está pasando ahí? Tiene una subsección posterior. Ya. Se puede ver el cristalino en el fondo del ojo. ¿Cuál es el cristalino? ¿Este? De ojo de Claro, este es el cristalino que está al fondo. Y acá tenemos al nervio óptico. ¿Ya? ¿Cuánto verá este paciente? 2, 3 metros. Y además el cristalino está sobre el área macular. Entonces eso todavía le baja más la visión, ¿no? En este caso, ¿qué están contribuyendo a que baje la visión? La luxación del cristalino, el que esté sobre el área macular. Y al parecer, ¿habrá reacción inflamatoria en el vitrio? A ver, ¿qué tan intensa podrá ser esa reacción inflamatoria? Bastante, poca, ¿y por qué sí o no? Es bastante porque el nervio óptico se ve que está inflamado porque ese no es el color normal del nervio óptico. Otra alternativa. La coloración ¿Cómo? se supone que debería ser más anaranjado, más para anaranjado. Otra. Si hubiera una reacción vítrea
importante. Podríamos ver las estructuras de la retina, el nervio óptico, etc. No se vería No se vería. sensibilización. Claro, no sabería qué tanta reacción inflamatoria hay. O ninguna. Tiene que observar, se están viendo ahí. Voy a ponerles una foto en el examen, señores. Bien, en el síndrome de Marfan, luxación a cámara anterior del cristalino. Probablemente está haciendo una hipertensión ocular. Tratamiento, sacar al cristalino de esa cámara anterior. ¿No? En esas circunstancias también habrá diplopia, miopía. Y en el caso del síndrome de Marfan hay lo que se llama aracnoidea. El cristalino es esferoafáctico, transparente, luxado en cámara anterior, fibras celulares debilitadas, se rompen con facilidad. Vean diferentes tipos de subluxación que van a presentarse en una situación de lo que es debilidad de la zona. Entonces, cristalino, aracnodactilia. Miopía y aracnodactilia, algo que caracteriza al síndrome de Marfan. Extremidades, pues, se llaman longilíneas. Ahora, en el síndrome de Weill-Marchesani también va a haber, pues, luxación en el cristalino, pero se diferencia en que hay braquidactilia, extremidades cortas. Ahí estamos viendo un Weill-Marchesani en la tomos espinosa. Ahí estamos viendo una zónula parcialmente rota que va a condicionar, pues, esta subluxación al que el cristalino esté moviéndose en forma constante. Muy bien. Otra patología que se va a presentar viene a ser la alteración en la transparencia, que es la catarata. Las cataratas, pues, viene a ser cualquier alteración en la transparencia del cristalino. Entonces, esta es la patología más frecuente y, sobre todo, en lo que es el cristalino, la patología que va dentro de la oftalmología significar la mayor cantidad de operaciones que se hacen. ¿Ya? Es la cirugía más frecuente, lo que es la catarata. Entonces, cualquier opacidad del cristalino es muy diferente el que una catarata ya sea operable. ¿Ya? ¿Tiene alguien catarata? Sí, pero que sea operable es diferente. Entonces, las cataratas se van a presentar tanto en niños como en adultos. En los niños existe lo que es la catarata congénita y en los adultos son todas aquellas adquiridas, dentro de las cuales la más frecuente viene a ser, pues, la catarata senil. Pero aparte, hay una clasificación de las cataratas de acuerdo a lo que es la localización dentro del cristalino. Pueden ser nucleares, pueden ser corticales, pueden ser capsulares. Veamos entonces lo que son las cataratas congénitas. ¿Ya? Entonces, estas cataratas aparecen inmediatamente después del nacimiento o al nacimiento y tienden a ser bilaterales. Entonces, ¿por qué se va a presentar? Porque se opacifica el tejido que está formando cuando actuó la noxa. ¿No? ¿Cuándo es que se presenta la catarata? En los primeros 3 meses de gestación, donde se produce, pues, toda la organogénesis. Es ese el tiempo más importante. La mayoría son estacionarias, ¿no? ¿Qué implica esto? Que aparece una catarata congénita y esta permanece así por
toda la vida. Muchas veces son hallazgos los que nosotros encontramos con lo que es la catarata congénita. Pero cuando esta es más avanzada, pueden alterar la visión, produciendo una ambliopía bastante severa, ¿no? Y produce, pues, se dice que unos 200.000 niños son ciegos a causa de ceguera en todo el mundo, y uno de cada 250 recién nacidos padecerían algún tipo de catarata. Entonces, cuando hay una catarata que es considerable, ¿qué es lo que va a ocurrir? En condiciones normales, el ojo va a estimular a la retina, esto sigue el estímulo hasta el cerebro, pero en una catarata, pues por efecto de esta catarata, no va a impresionar a la retina, no van a llegar estímulos claros, o no llegan estímulos a la retina. ¿Qué va a pasar con este ojo? Este ojo no va a lograr un buen desarrollo funcional. Habíamos adelantado que el desarrollo funcional del ojo, la visión del adulto, se logra hacia los 6 años. Pero para que esto suceda, tiene que haber un buen estímulo a nivel retinal. Por lo tanto, un paciente con catarata no va a lograr un buen desarrollo visual y este paciente va a tener, ¿qué cosa? Una ambliopía severa. Entonces, en la medida que una noxa actúe, ¿no?, en un momento adecuado sobre lo que es el cristalino, sobre el desarrollo del cristalino, se producirá pues también la catarata. Las cataratas congénitas tienen diferente etiología, pueden ser factores infecciosos intrauterinos, entre los cuales tenemos la rubiola, la toxoplasmosis, a descartar. Entonces, esta es una de las principales causas de lo que viene a ser catarata congénita, las infecciosas. También se dice que hay factores carenciales como vitaminosis, carencia de triptofano, factores tóxicos que hayan estado expuestos a corticoides, a medicamentos, factores endocrinos. Otro factor como prematuridad, herencia, cromosomopatías. Pero en toda esta noxa, lo más importante que es que una tercera parte de ellas no se sabe la causa y una tercera parte de ellas sí está relacionado con factores infecciosos que de pronto bien podría evitarse. Entonces, ¿cómo se va a presentar una catarata congénita? Cuando se evalúa la pupila, cuando de repente no hay un buen reflejo rojo y se presenta por el contrario lo que se llama una leucocoria, una pupila blanquecina. Eso debe alertar a lo que es una catarata congénita o a lo que es un retinoblastoma, o de pronto ya que exista otro tipo de manifestación como es el nistagmus, o como podría ser un estrabismo. ¿Qué implica esto? ¿Por qué aparece? El nistagmus es un trastorno neurosensorial que aparece en pacientes con baja visión. Es por eso que una catarata congénita tiene que operarse a una etapa muy temprana. ¿A qué tiempo? A los 3 meses de edad. Porque cuando esto no sucede, entonces puede aparecer un nistagmus. Si ya aparece el nistagmus, ese paciente va a tener una visión subnormal. Si hay catarata y no aparece nistagmus, puede aparecer ya estrabismo, porque el ojo que no ve bien tiende a desviarse. Entonces, puede haber poca pérdida funcional, con excepciones, ¿no? En caso, por ejemplo, en la rubiola, donde hay bastante pérdida funcional, y para el peligro de anisometropía en los casos que son, pues,
unilaterales sobre todo. Vean, ahí se está viendo una pupila negra con una linterna y una pupila opaca en el lado derecho. ¿Ya? Catarata en el lado derecho, normal en el otro ojo. Ahora, la catarata congénita puede afectar a diferentes partes de lo que es el cristalino. Y cuando va adoptando este tipo de catarata, pues tiene diferente nombre. ¿Ya? Entonces, habrá cataratas polares, cataratas corticales, perinucleares o coronarias, cataratas nucleares. Algunas de ellas serán mucho más densas que ameritarán una operación. Otras, como por ejemplo como las corticales, que están localizadas no en el eje visual, y esto puede ser un hallazgo. La mayoría de las cataratas congénitas son hallazgos, no constituyen una situación de operación. Entonces, diferentes tipos de cataratas, ¿no? Polares, tanto anterior como posterior, sonulares o perinucleares, punteadas o concurrentes perinucleares. La rubiola o total, que es bastante progresiva, catarata coronaria, que son corticales, cataratas nucleares. En la medida que produzcan mayor alteración y estén localizadas más en el centro, estas tendrán una indicación quirúrgica. ¿Ya? Por ejemplo, acá una catarata congénita nuclear. ¿Cuándo apareció? Cuando estaba formándose pues el núcleo embrionario, a una etapa muy temprana, ¿no? Un mes, 2 meses y tanto de edad. Catarata perinuclear congénita. Catarata perinuclear, catarata perinuclear bilateral. Vean, si encontráramos una catarata de este tipo, ¿qué piensan? ¿Podrá ser ya operable eso? Probablemente sí, porque tiene una localización bastante central, está densa, ¿no? Catarata pulverulenta congénita, catarata coronaria. Por ejemplo, acá hay la catarata que está localizada en la periferia y no implica mayor riesgo para la visión. Ahora, hay una catarata que se presenta en lo que es la galactosemia, ¿no? Esto es como parte del cuadro general de galactosemia, pero cuando se corrige el cuadro de galactosemia, esta catarata puede involucionar. Es de las pocas cataratas, catarata única de repente, donde sucede este evento, que esa catarata involuciona. En condiciones normales, las cataratas tienden a progresar, a aumentar su densidad. Entonces, la rubiola es la causa más frecuente de catarata congénita y la infección materna produce el 50% de casos de catarata congénita. ¿Por qué se produce? Por infección fetal por virus de la rubiola antes de la 9ª semana de gestación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué cosas pueden prevenir? ¿Se puede prevenir la rubiola? Chicas, ¿alguna vez han pensado? ¿Sí? Entonces, cuando ya vean la posibilidad de que ustedes quieren ser madres, tienen que también tomar esas precauciones, porque gran parte de los problemas congénitos sucede ahí en los primeros 3 meses de vida. Y los microorganismos están perfectamente identificados, toxoplasmosis, viola, etc., para lo cual se tiene acceso a algún grado de prevención. Y todavía 1/3 de estas cataratas congénitas van con lo que es pues, microoftalmos
microftalmia, un ojo pequeño. En la mitad de los casos de los niños afectos, la catarata es bilateral. Entonces, pues, la catarata congénita por rubiola es la más frecuente de las infecciosas, tiende a ser bilateral, puede cursar con microftalmia, ¿no? Y es una catarata que impide la visión desde el nacimiento. Generalmente este es el tipo de catarata que tiende a operarse. ¿Ya? Vean, ejemplo de lo que es una catarata por rubiola. Tienden a ser bilateral, la localización central con gran densidad, que no va a hacer pues, que exista un estímulo de luz adecuado hacia la retina, por lo tanto, esto tiene que operarse. ¿No? Es progresiva, además. Si bien teníamos ahí una localización más central, puede tener también una localización progresiva que hace que sea una catarata total. Ahora, en el otro gran grupo tenemos pues las cataratas del adulto, aquellas cataratas que son adquiridas. ¿Ya? Las cataratas en el adulto se adquieren ya sea porque estas pueden ser traumáticas o que no sean traumáticas, pero la gran mayoría de ellas son las cataratas seniles. ¿Ya? Muy bien, una catarata traumática. Cuando se rompe la cápsula anterior, en este caso, ¿no? El humor acuoso pues entra y hace que se edematice y se forme una opacidad en el cristal. Cualquier contacto que pueda existir con el cristalino, esta va a hacer que se asocie. Muchas veces se está operando de glaucoma y por vecindad se puede tocar el cristalino y ocasionar una catarata. Cataratas traumáticas, ¿no? Puede ser con lesión penetrante directa, puede haber solamente una contusión, shock eléctrico y rayos, radiaciones ionizantes, radiación infrarroja. Son diferentes causas las que van a producir también pues catarata. ¿Ya? Pero de ellas, ¿cuáles son las más frecuentes? Las que son las traumáticas, aquellas que conocemos como traumáticas, pues a procesos contusivos, a procesos de lesión penetrante directa, etc. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué están observando ahí? Un gancho de pescado. Sí, pues es un gancho de pescado, un anzuelo. Pasa. ¿Ya? Esto entra en contacto con el cristalino, rompe la cámara del anterior, entra un humor acuoso y se produce una catarata traumática. Ahora, también dentro de las cataratas adquiridas vamos a tener el secundario a algunas enfermedades. Dentro de ellas lo que es la diabetes. ¿Ya? Los pacientes con diabetes mellitus también puede presentarse en estos pacientes una catarata y aparece la catarata a una edad mucho más temprana de la que ocurre una catarata senil. Ahora bien, ¿qué es lo que produce generalmente o qué manifestaciones produce en un paciente diabético sobre el cristalino? Principalmente cambios en lo que es el estado refractivo del ojo. Muchas veces uno hace el diagnóstico de diabetes desde el punto de vista ocular cuando el paciente comienza a experimentar cambios en su sistema refractivo. ¿Qué implica esto? Que de pronto un día está viendo muy bien
3, 4 días está viendo borroso, mejora la visión, etc. ¿Qué implica? De que de acuerdo a los niveles de glicemia va variando lo que es la visión del paciente. ¿Ya? Tengan presente eso. Una de las manifestaciones más frecuentes sobre el cristalino de la diabetes es esos cambios en la refracción y también la aparición de una catarata a una edad mucho más temprana. También como enfermedad que causa catarata hay que tener en cuenta a la distrofia miotónica, que va a producir pues, opacidades iridiscentes corticales finas e inocuas, sobre todo en la tercera década de la vida. ¿Ya? Evoluciona la catarata supracisular posterior estrellada, incapacitante, en torno a los 50 años. ¿Ya? Entonces, cuando hay cataratas adquiridas, la mayoría de ellos se produce por lo que es la edad, cataratas seniles, pero también tengan en cuenta a la diabetes, tengan en cuenta a lo que es la distrofia miotónica. La dermatitis atópica, que también es otra causa de catarata adquirida, ¿no? Presenil, que aparece entre la segunda y tercera etapa de la vida, opacidades bilaterales que maduran rápidamente, sobre todo en la cápsula posterior, ¿no? Opacidades subcapsulares posteriores. También las cataratas pueden ser inducidas por una serie de fármacos que nosotros vayamos a usar, y estas cataratas van a expresarse sobre todo en la parte posterior del cristalino. Son cataratas subcapsulares posteriores, ¿no? ¿Qué medicamentos va a producir esto? Lo que es los corticoides principalmente, ¿no? Y también lo que es la clorpromazina, pero principalmente los corticoides, por esta razón que el uso debe ser prudente y en las dosis mínimas posibles. Ahora, ¿puede haber catarata secundaria? Sí. ¿En qué circunstancias? En que exista algún proceso intraocular que condicione la aparición de catarata en forma secundaria. De ellas, la más frecuente constituye la presencia de una uveitis anterior aguda. En estas circunstancias puede haber lo que es pues una catarata secundaria. Y no solamente puede haber en lo que es una uveitis anterior aguda, sino en un glaucoma de ángulo cerrado congestivo agudo puede también presentarse una catarata secundaria. También cataratas secundarias se relacionan con lo que es miopías bastante elevadas. Miopía patológica, cuando la miopía es aquella mayor a 6 dioptrías. En estas circunstancias puede acompañarse de una catarata secundaria. También secundaria a distrofias hereditarias del fondo de ojo, que son más raras, como por ejemplo una retinitis pigmentaria, puede ir acompañada de una catarata secundaria. Ahora, las cataratas no traumáticas. Puede haber degeneración y opacificación de las fibras que estaban previamente transparentes, que tienden a ser pues progresivas, ¿ya? Y en la medida que se van presentando, estas pueden ser pues, si existe una parte de proteína opacificada, será una catarata inmadura. Si hay una opacificación de las proteínas en mayor cantidad, será una catarata madura, y ya cuando existe necrosis será una catarata hipermadura, ¿ya? Entonces, la etiología de esto va a ser principalmente el factor envejecimiento. Entonces, la catarata senil
que es la catarata más frecuente, es aquella opacificación del cristalino pues, que se produce en adultos sin que pueda determinarse su causa. ¿Ya? Se atribuye pues, a factores de envejecimiento. Es una patología muy frecuente, sobre todo de gente anciana, sobre los 70 años de edad. Todos tienen algún grado de catarata, ¿no? Y desde los 60 aparecen pues, grados de opacidad del cristalino. Entonces la catarata la catarata senil es algo que va incrementándose su incidencia cuanto más años se tengan. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores van a ir de la mano con esta catarata senil? Lo que es el envejecimiento normal. Pues. Las proteínas solubles comienzan a precipitar y pierden su transparencia. ¿Qué los produce? No se tiene concretamente algo claro al respecto. El hecho es de que hay agregados proteicos, que los mismos que aparecen con la edad, donde las proteínas solubles se agregan constituyendo grandes compuestos que filtran y distorsionan los rayos luminosos. Existe en una primera etapa de repente lo que se llama una esclerosis del cristalino. Esto va a dar lugar pues, a cambios oxidativos, ya sea propios de la edad u otras condiciones, como puede ser la misma dieta, como puede ser la exposición a radiación ultravioleta, que desequilibra pues, la relación que existe en los sistemas biológicos y producirán sustancias oxidantes nocivas, ¿no? Radicales hidroxilo, peróxido de hidrógeno, etc., que pueden ser parte en la génesis de lo que vendría a ser una catarata. Entonces, las fibras cristalinas se hidratan, con lo cual se va perdiendo la transparencia. Y cuando ya existen grados de lo que es alteración en la transparencia del cristalino, esto va a manifestarse ¿por qué? Por una disminución progresiva de la visión. El paciente va a comenzar más borroso, va a comenzar a ver pues, más empañado. ¿Ya? Hay una pérdida progresiva de la visión que no va a ir acompañado de dolor, una pérdida de la visión que tiende a ser progresiva, acompañado de lo que es cambios en la refracción, sobre todo en lo que es la visión cercana. Los pacientes con catarata suelen en estadios iniciales de la enfermedad presentar una alteración en la visión cercana. ¿Qué implica esto? Que la visión cercana mejora transitoriamente. ¿Ya? Esto es algo que se presenta en la catarata. Podrá haber una visión como a través de una neblina. De pronto, la imagen que están viendo es la visión de un paciente que tiene catarata. Habrá deslumbramiento, ¿no? Que es la pérdida de contraste de las cosas por una luz parásita que ya existe. Habrá fotofobia, disminución coordinada de todas las sensibilidades, hasta que termina en invalidez, donde solo va a haber percepción de luz coloreada. Entonces, decíamos que hay una percepción o una situación refractiva engañosa. ¿Qué significa esto? De que por la miopización que presenta la catarata, los pacientes que sobre todo eran hemétropes, que tenían muy buena visión para lejos, dificultad para ver de cerca, de pronto comienzan a ver mejor de cerca, transitoriamente. ¿Ya? Ahora, hay deslumbramiento. ¿Por qué razón? Porque al haber opacidad del cristalino, ya pues toda la luz no va a ser enfocada en un determinado punto del cristalino, sino que esa catarata va a ir desviando, ¿no? Y va a crear
de que ya no se esté de repente impresionando en una sola parte de la retina, sino en diferentes partes. Y esto que produce visión doble, deslumbramiento. Etapas de una disminución progresiva de la visión hasta que en la imagen lateral derecha se va a observar pues una disminución ya totalmente de la visión. Entonces, los tipos básicos de la catarata van a ser pues cortical, nuclear, suprasudar posterior. En la medida que vayan afectando la parte de la corteza, la parte nuclear más central o la parte subcapsular posterior. Estas son las formas más frecuentes de presentación del cristalino. Entonces, veamos primero lo que viene a ser la catarata de predominio cortical, que va a explicar el 40% de todas las cataratas sensibles. Entonces, esto va a tener una fase incipiente en cuanto a su generación, la misma que va a ir evolucionando hasta ser una catarata intumescente, una catarata madura y una catarata hipermadura o morganiana. Y esto va a ir diferenciándose en base a la hidratación que va a tener pues el cristalino. Cuando aparece una catarata, la progresión es lo que va a suceder, pero esta progresión es muy variable en el tiempo. De pronto esa progresión puede ser rápida en algunos meses o estar en esa circunstancia por años. Entonces, en estas circunstancias aparece pues una agregación de proteica previa, una esclerosis, por una serie de agentes físicos, químicos que son desconocidos, a los cuales se suma el factor de envejecimiento, que también no es claro por qué se produce, lo cual va a traer una alteración en el equilibrio agua electrolítica a través de la cápsula, una alteración del sistema coloidal de la fibra que va a producir algún grado de opacidad. La hidratación produce intumescencia, la deshidratación, necrosis, ¿no? Entonces, una catarata cortical en fase incipiente, aparición de agua en vacuolas entre las fibras, sería un estado inicial. La catarata cortical en una fase incipiente, el agua comienza a insinuarse entre las fibras. ¿Ya? Entonces, cuando aparece una catarata cortical, esta catarata cortical va apareciendo desde la parte más periférica hacia la parte más central. Como esta figura, con esas figuras de rayos de luz que van apareciendo. ¿Ya? Esto va progresando, ¿no?, en el tiempo hasta que de pronto podamos estar en una etapa donde ya hay más opacidad, donde existe mayor hidratación. ¿Ya? Entonces, este tipo de catarata cortical va a producir lo que se llama pues una especie de leucocoria, que es la imagen que está en el lado izquierdo. Esta leucocoria va a presentar, ¿qué cosa? Esa imagen blanquecina a nivel de la pupila. ¿Ya? Cuando hablamos de leucocoria, la leucocoria cobra una importancia más importante, sobre todo cuando esto aparece en la edad de la niñez, de un recién nacido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta etapa podría estar presente lo que es un retinoblastoma que podría ya poner en riesgo la vida del paciente. Pero una leucocoria en la etapa adulta es con seguridad una catarata. Entonces, cuando hablamos de catarata, la catarata capsular anterior, la catarata cortical anterior, es de las pocas que va a causar esa leucocoria, ¿ya? Porque generalmente no,
con una linterna no podemos ver que haya algún grado de catarata. Tenemos leucocoria acá en el corte, y vean, no está atravesando todo lo que es el cristalino. ¿Ya? En su fase madura, donde ya tenemos una mayor opacidad del cristalino, vean una leucocoria bilateral, una catarata intumescente. Entonces, hay alteraciones en lo que es la cápsula del cristalino. Y esto va a hacer de que esta cápsula comience a arrugarse, ¿no? Y con el tiempo, la catarata cortical en su fase hipermadura, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que es el núcleo ya, digamos, cae, está flotando en lo que es el cristalino en sí, y esto es lo que se llama una catarata morganiana o una catarata hipermadura. ¿Ya? Catarata hipermadura o morganiana, vean, el núcleo está caído. Ahora bien, entonces, cuando hablamos de catarata, una catarata generalmente no se complica. Puede estar ahí años. ¿Qué es la complicación mayor que pueda lograr? Que la visión disminuya más por efecto de la opacidad del cristalino. Pero cuando estamos frente a una catarata cortical, ¿no?, puede haber complicaciones. Y la complicación que se presenta es un glaucoma facoolítico. ¿Por qué razón? Porque la cápsula anterior pierde su competencia de ser una estructura que no deja pasar estructuras, y con la edad o en este tipo de catarata, con la evolución de la catarata, comienzan a salir proteínas a la cámara anterior y va a producirse una reacción facoanafiláctica, va a producirse una obstrucción del sistema de drenaje canalicular, por lo tanto va a haber un incremento de la presión, un glaucoma facoolítico. ¿Cuál será el tratamiento? Sacar el cristalino. ¿Ya? Entonces, esta es una de las complicaciones de la catarata que se presenta en este tipo de catarata hipermadura, glaucoma facoolítico, donde los macrófagos atascan lo que es el trabéculo y hay un aumento de presión intraocular. Tenemos la catarata a predominio nuclear, que representa el 50% de todas las cataratas seniles. Se produce porque hay un predominio de deshidratación, una esclerosis principalmente en el núcleo, hay un aumento de lo que es una pigmentación del cristalino, sobre todo el área nuclear, que comienza a tener una coloración más parda. Un síntoma predominante es la miopización, producto del cual los pacientes ven mejor de cerca. Es una evolución mucho más lenta y se puede adquirir lo que se llama una discromatopsia adquirida. ¿Qué implica esto? De que al aumentar esa pigmentación parduzca a nivel de lo que es el núcleo del cristalino, pues también todo lo que se observa va a tener un tinte de ese color parduzco. Entonces existe una discromatopsia adquirida. Vean una catarata nuclear cómo va evolucionando hasta que en el extremo de la figura del lado derecho podemos ver una catarata parduzca. Esa catarata nuclear va a presentar una disminución de la agudeza visual para lejos, ¿no?
La leucocoria se va a observar solamente si se dilata, no es como la catarata cortical, donde la leucocoria puede ser vista a simple vista con una linterna nada más. Acá hay que dilatar. Entonces, ahí estamos viendo una catarata senil nuclear con una coloración parduzca debido a que a la acumulación de triptófano. Es lo que se llama también una catarata nuclear luminiscente. Vean ustedes, tenemos la estructura anterior a la córnea, que con la lámpara impura se produce un corte normal, pero ¿qué es lo que pasa cuando intentamos cortar esta catarata luminiscente? No lo corta la luz, refleja el cristalino la luz. ¿Por qué? Porque ya no es una estructura transparente, tiene esta característica. Y esta no tiene una manifestación hacia el exterior como una leucocoria, salvo que esté con una pupila dilatada. Ahora, la catarata subcapsular posterior son cataratas de una evolución mucho más rápida, principalmente secundarias a lo que es uso de medicamentos, puede ser bilaterales, y van a producir una gran pérdida funcional. ¿Por qué? Por la localización, porque están localizadas en el eje visual. ¿Ya? La pupila se ve negra, hay que dilatar, no tiene una visión externa, hay que verlo con la lámpara de pintura. Vean ustedes, todo esto es una opacidad subcapsular posterior. Es de las cataratas de más rápida evolución y también se vuelve incapacitante muy pronto. ¿Ya? Catarata subcapsular posterior por corticoide, catarata subcapsular posterior de otras etiologías. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer con una catarata? Es un cristalino ya opacificado, que no está cumpliendo su función. Entonces, eso hay que sacarlo. El tratamiento es quirúrgico. Hasta el momento no hay un tratamiento de lo que es, pues, bien. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta, porque de pronto van a encontrar que este medicamento es bueno para que desaparezca la catarata, etcétera, etcétera. Y eso no es cierto. Que pueda haber un medicamento que diga va a retrasar la aparición de la catarata, tampoco es cierto, porque no hay ningún estudio al respecto. ¿Ya? Porque de pronto alguien que tiene catarata, ¿cómo determinar que esa catarata pueda ser operable en 1, 2, 3, 4, 5 años? O si de pronto el medicamento que está usando para retardar la aparición de catarata es la causa que de pronto ese paciente no sea operable en los próximos 5, 6, 7 años. ¿Ya? No hay un medicamento que diga que esto desaparece la catarata o que esto disminuye la progresión de la catarata. Siempre el tratamiento es quirúrgico y el tratamiento quirúrgico es exerético sustitutivo. A ver, explica eso de exerético sustitutivo. A alguien se le ocurrió ese nombre. ¿Qué significa eso? Exéresis, sacar. Sustitutivo, poner un nuevo lente. Otro cristalino. Un lente intraocular. Un lente intraocular. ¿Y por qué un lente intraocular? Porque necesitamos una estructura que esté por detrás de la cámara posterior. No, por detrás de la cámara anterior.
va a generar una refracción hacia la retina. Claro, porque el lente, el cristalino es un lente. Si sacamos el cristalino, estamos sacando ese lente. Y si sacamos solamente el lente, estamos en una situación donde no hay cristalino, no hay enfoque, no hay visión, o una visión muy disminuida. ¿Ya? Entonces, ¿qué indicaciones para la cirugía de catarata? Uno, para restaurar la visión, para que el paciente pueda desempeñarse adecuadamente en su actividad diaria, porque al final una catarata bilateral con cuentaderos a 2 metros va a hacer pues, del paciente una persona dependiente. ¿Ya? Y la otra es por razones médicas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la catarata está perjudicando al ojo, un glaucoma secundario. En el primer caso que vimos, que es la catarata cortical. Si hay un glaucoma facolítico, hay que operar. Ahora, si se tiene que hacer de repente una corrección, un tratamiento de otra enfermedad, un desprendimiento de retina y hay catarata, tenemos que sacar la catarata para poder visualizar la operación que se va a hacer. Si hay retinopatía diabética, tenemos que sacar la catarata para dar tratamiento a la retinopatía diabética. ¿Ya? La mayoría, la principal indicación quirúrgica, ¿cuál será entonces? En el centro. Pero, por ejemplo, ustedes van a tener ese slide. Y si pregunto, ¿y cuál es la principal indicación quirúrgica de la catarata? ¿Qué responderán? Devolver la visión. ¿Ya? Devolver la visión y claro, y mejorar la calidad de vida. Esa es la más frecuente. ¿Las otras existen? Sí. Afortunadamente son las menos frecuentes. Entonces, cuando se hace la cirugía de catarata, cualquier tipo de catarata que exista, todas ellas se operan de la misma forma. Sacar el cristalino y poner un lente intraocular en su lugar. ¿Ya? Esa es la constante en todas las operaciones. Muy bien. Entonces, en lo que ha sido la cirugía de catarata, ¿no? Cuando nosotros operamos de catarata, no sacamos todo el cristalino. ¿Ya? Se saca parte del cristalino. ¿Qué es lo que queda? Lo que es la cápsula posterior. ¿Ya? La cápsula anterior es rasgada, se saca a través de esto lo que es el núcleo, se limpia todo lo que es la corteza, se aspira, y en esa bolsa que queda, que es la cápsula posterior, se pone el lente intraocular, que es el que le sirve de sostén. ¿Ya? Entonces, el lente intraocular se va a quedar en esa zona y ya no habrá lo que es factor de acomodación. Entonces, en los pacientes va a haber una buena mejora de la dureza visual a distancia, pero para cerca hay la dificultad. Esto en estadios iniciales de la operación. Pero ahora se puede poner lentes multifocales, de tal forma que mejora la visión para lejos, mejora la visión para cerca. También existen lentes tóricos, donde va además mejorarse la visión de pacientes que tengan astigmatismo. ¿Ya? Porque antes no se corregía esto. Que tiene dificultades en cuanto a factor paciente, resultados, etc. Sí.
pero son alternativas que quedan. Y en la cirugía de catarata, que comenzó en un primer momento sacando todo el cristalino, después con la cirugía extracapsular, donde se deja la bolsa, pero se hacía a través de una incisión más amplia, hasta lo que es ahora la facomulsificación, han contribuido en que se llegue a todo esto, pues la aparición de lo que es de la sustancia viscoelástica. La sustancia viscoelástica es un producto que se pone en la cámara anterior del ojo. ¿Para qué? Para evitar una mayor pérdida de lo que son las células endoteliales de la córnea. Habíamos referido que las células endoteliales de la córnea se van perdiendo a lo largo de los años y que en un acto quirúrgico se pierde un porcentaje entre 5 y 8% de células endoteliales. Y esta sustancia viscoelástica hace que se pierda la menor cantidad de células endoteliales. Y al ser esto hecho bajo microscopio, pues también se tiene un mejor control de procedimientos de lo que es pues el resultado quirúrgico. Entonces, se debe hacer una evaluación preoperatoria. Una evaluación preoperatoria que va destinado a la búsqueda de otras patologías que puedan estar inmersas en lo que significa una disminución de la agudeza visual. Por decir, si hubiera una maculopatía, si hubiera una retinopatía diabética, si hubiera un desprendimiento de retina, un problema en el nervio óptico, etc., esto va a afectar el pronóstico visual del paciente una vez operado. Entonces, muchas veces no podemos evaluar qué está pasando dentro del ojo. ¿Ya? Entonces se tiene que decirle al paciente que la operación dará un buen resultado visual en la medida que no exista otro tipo de patología dentro del ojo. Porque no vaya a ser que haya un desprendimiento retina antiguo, la operación sale técnicamente muy bien y no ve por el desprendimiento retina antiguo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hay que indicar eso al paciente. Y otra cosa, que también hay que hacer la medida del lente intraocular. Esto se hace con ecografía, de tal forma que al ser el lente intraocular aquello que corresponde a lo que es la medida del cristalino, pues tendremos una mejor visión. Habíamos adelantado, la cirugía de catarata es una cirugía que se hace con anestesia local, con anestesia regional. Por lo tanto, al ser la cirugía de catarata una cirugía que se hace en la edad adulta, gente anciana, entonces la repercusión sistémica de una anestesia local es casi nula. Los pacientes ancianos tienen otras enfermedades adicionales que la anestesia no va a afectar esto. Entonces, la cirugía de catarata es una cirugía segura, es una cirugía que debe de ser alentada por todos. ¿Ya? No existe repercusión sistémica. Es muy diferente que una persona que tenga una fibrosis pulmonar, que tenga algún grado de insuficiencia cardíaca, se someta a una cirugía con anestesia general, a que se someta con anestesia local o con anestesia tópica. Entonces, el lente intraocular se debe poner en lo que es la bolsa que se está dejando. Hay diferentes posiciones para poner, pero generalmente ello pues que hubo una complicación o se entra en segunda intención porque hubo complicaciones, se pone fijación escleral, etc. ¿Ya? Vean, el principio es el mismo. Sacar el cristalino
colocar el lente intraocular. ¿En qué ha variado la cirugía ahora? Antes, la cirugía extracapsular implicaba una incisión bastante amplia. Se trabajaba casi con un ojo abierto. Imaginen ustedes una maniobra de Valsalva y lo que era el iris protruía por medio. ¿Ya? Esto generaba además que cuando se colocaban los puntos nos daba un astigmatismo inducido que podía ser de 2, de 3, de 4. Entonces, en el postoperatorio inmediato había una visión, digamos, de 20-70, 20-50. No se llegaba al 20-20, ¿por qué? Porque había mayor reacción inflamatoria de pronto la córnea estaba algo edematizada porque había más manipulación, o el astigmatismo de 3 o 4 que estaba presente no producía una buena visión. Entonces, esto era una muy buena cirugía, pero ahora está quedando de lado porque se hace lo que es la factoemulsificación, se hace lo que es pues la mini. ¿Ya? Entonces, con la técnica extracapsular se colocaba el lente a través de incisión mayor de 5 milímetros. ¿Ya? Ahora bien, ahora existe lo que es la facoemulsificación. Con la facoemulsificación, ¿qué es lo que se hace? A través de una apertura mucho más pequeña, 3.5 milímetros, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer la capsulotomía circular continua, se va a fragmentar el núcleo y se aspira el núcleo a través de este facoemulsificador. Entonces, va a haber mucha menor reacción inflamatoria, el paciente se va a recuperar fácilmente y ya no se va a producir lo que es el astigmatismo inducido. Y el lente se coloca por esta incisión, pero un lente legal. ¿No? Entonces, ahí se está colocando un lente plegable. ¿Y qué es esto? Esto. La cápsula posterior. Ahí descansa el lente. Y también esta cápsula posterior tiene que ver con las complicaciones que pueda haber. ¿Qué complicación? En cualquiera de las técnicas, ruptura de cápsula posterior. Porque cuando esto sucede, contraindica el uso del lente, dependiendo de la magnitud de la ruptura de cápsula posterior. Un lente intraocular que está ya colocado, ¿no?, ahí en su sitio, en la cápsula posterior. Cuando ya se coloca el lente, entonces el paciente ya pasa a ser una condición de ser portador de una pseudofaquia. Pseudofaquia. Pero dijo que había lentes especiales para eso, ¿no? O sea, no todos o sí todos. ¿Cómo especiales? Que no, que sí dejaba que el paciente pueda enfocar propiamente. Ah, sí, claro. Ahora ya los lentes plegables pueden ser multifocales, pueden ser para corregir distancia de lejos, de cerca y también astigmatismos, porque los primeros lentes eran solamente para corregir la visión lejana. Ahora, complicaciones operatorias. ¿Ya? La principal complicación operatoria es la ruptura de cápsula posterior. Si no se percató uno que había una ruptura de cápsula posterior y se puso el lente intraocular, al día siguiente bien podría haber una subluxación del lente intraocular o que no encontremos el lente en su sitio, donde está, en un orbitrio,
o está subluxado el lente, ¿ya? Pero la principal complicación, ruptura de cápsula posterior. Secundario a eso, aparecen las demás complicaciones, ¿ya? En todo caso, es en el acto quirúrgico donde se va a presentar las condiciones para que se presenten otras complicaciones en el postoperatorio inmediato e inmediato. Ahora, en el postoperatorio inmediato puede aparecer un proceso infeccioso que es la endoftalitis. Es una complicación de las más devastadoras que tenemos en la oftalmología. ¿Por qué? Porque cuando se presenta hay que dar un tratamiento inmediato cuando se hace la detección. Y entonces, ¿cómo se presenta esta patología? Con un dolor ocular intenso, con una disminución brusca de la visión. En el examen encontraremos una congestión ocular marcada, predominio ciliar, encontraremos lo que es el hipopio, reacción inflamatoria, pus en la cámara anterior. Con todo esto se hace el diagnóstico de la oftalmitis asociado, ¿no?, a una cirugía previa abierta del ojo, como es la catarata, y hay que dar tratamiento intravitreal, que puede responder o no al tratamiento. ¿Por qué razón? Porque en un proceso infeccioso, al estar esta reacción inflamatoria en contacto con una estructura nerviosa como es la retina se daña no solamente por el proceso infeccioso, sino también por el proceso inflamatorio, ¿ya? Eso ténganlo presente. Endoftalmitis postoperatoria aguda, inyección intravitreal. Endoftalmitis grave, ahí están viendo qué cosa es, lo que es hipopio, reacción inflamatoria en todo lo que es la cámara anterior, etc. Tenemos clases a las 4, ¿no? ¿Ah? Entonces, con la endoftalmitis, algo que tenemos que tener en cuenta es de que esto aparece en los primeros 3 a 4 días de la enfermedad, ¿ya? Y uno debe de alertar al paciente de que puede aparecer esta posibilidad y darle pues algunos signos y síntomas de alarma para que ellos estén pendientes y nos puedan buscar. Porque usualmente se ve al paciente el primer día, en el postoperatorio número 1. Y como este es ambulatorio, el siguiente control es a los 15 días. Si esto sucede en una endoftalmitis en el tercer cuarto día, entonces tiene que el paciente estar alertado para buscar ayuda al momento que lo ha operado. Ahora bien, la catarata congénita, en cuanto a lo que es tratamiento, el tratamiento de la catarata congénita también es quirúrgico. Pero al operarse esta cirugía a una edad tan temprana como es los 3 meses, no se pone lente intraocular. ¿Por qué? Porque el ojo todavía está en crecimiento. Y además de que al sacar el lente tenemos que hacer un procedimiento adicional, que es una vitrectomía anterior. Si no se hace una vitrectomía anterior, va a haber una respuesta inflamatoria muy intensa que va a ocasionar lo que es una especie de catarata secundaria. Pero una vez operado lo que es la catarata congénita, con la operación no termina el problema. Es ahí donde debe haber un programa de rehabilitación visual para que ese niño tenga lo que es un estímulo en la retina adecuado para que su desarrollo visual sea normal, ¿ya? Entonces, hay una cirugía de la catarata, una vitrectomía anterior y una rehabilitación óptica que tiene que durar siempre hasta los 6 años para que logre la visión del adulto. Y después pues tienen que seguir usando sus lentes, porque sin lentes, sin cristalino,
no va a poder mirar nada. Entonces, esta es la gran diferencia que existe respecto a la catarata del adulto. En la catarata del adulto, uno opera, pone el lente y la visión se recupera rápido, en la medida que no existan problemas de retina, etc. Pero en la catarata, en la operación de catarata del niño, no. ¿Ya? Tiene que haber una rehabilitación óptica y ese es el paso más importante. Bien, chicos, con esto terminamos. Doctor, ¿se saca todo el cristalino en la congénita? ¿O también se No, todo? en la congénita sí se saca todo, porque hay que hacer una vitrectomía anterior. ¿Ya? Y después, como complicación ya un poco tardía de la catarata, viene a ser la opacidad de la cápsula posterior del cristalino y también puede haber un edema macular sistólico. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Alguna consulta? Doctor, disculpe, el examen de diabetes dura ¿cuánto tiempo? A ver, durará 30. Pero en la ENAM dura 1 minuto 12 segundos. Resultado, ENAM, todo. Entonces, tiene que ser el mismo. Poco a poco. Suave. Le van a dar distajo, doctor.